colocado niños, pero es para personas portadoras de necesidades especiales, porque a veces un paciente con necesidades especiales tiene la conducta de un niño. Entonces, mejor llamarle persona, ¿no es cierto? Algo que dice en esta diapositiva que me ha gustado copiarla, dice, no estoy debajo lo normal, ni valgo menos, ni soy menos, solo funciona de manera diferente. Entonces, hoy vamos a ver cómo funcionan de manera diferente las diferentes discapacidades. ¿Qué es lo que yo busco? Busco motivarlos a ustedes que son estudiantes de último curso y vamos a trabajar con colegas también de la clínica a lo largo o de la facultad a lo largo de el siguiente tema para trazar estrategias de éxito en el tratamiento del paciente discapacitado y buscando estrategias que lleven al éxito para que no tengan que improvisar, no se tengan que asustar, sino más bien recibirlos con la mayor naturalidad. Por favor, cuando se pierda la voz, me llaman al WhatsApp para hacerme dar cuenta que no estoy hablando sin motivo. ¿Ya? Muchas gracias. El objetivo del tema es describir trastornos que identifiquen pacientes o personas con necesidades especiales, contribuyendo a la humanización y optimizando el tratamiento, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de estas personas. Entonces, ¿qué es lo que están yendo estas personitas? Están yendo a la educación sin barreras y también vamos a hacer educación en odontología, porque el mundo es de todos, de ellos y nuestro, ¿no es cierto? De mi mundo al tuyo, dice. O del nuestro mundo al de ellos también. Bueno, este es el contenido del tema de hoy. Le pueden sacar una fotito al contenido. Les he puesto un arbolito para que no pierdan la costumbre. ¿Y sobre qué vamos a hablar en este tema? Vamos a hablar sobre generalidades de todas las discapacidades. Vamos a ver algunos conceptos y vamos a dividir las deficiencias en 4 grupos grandes. El primer grupo se refiere a patologías sistémicas, que tomen en cuenta la deficiencia cardíaca, el asma, la diabetes y las enfermedades hematológicas. El grupo número 2 se refiere a discapacidades físicas. El grupo 3, discapacidad sensorial y el 4, discapacidad psíquica. Entonces, los diferentes países pueden elegir deficiencia cardíaca, asma, diabetes o deficiencias hematológicas. O discapacidades físicas. Vamos a ver ahorita cuáles son. Discapacidades sensoriales, que vamos a ver las cuáles son, y las discapacidades psíquicas. Hay varios, nos va a sobrar algunos. Bueno, entonces ahora viendo ya las diferentes discapacidades en los grupos que no hemos conseguido individualizarlos en el anterior slide, les voy a mostrar que después de las deficiencias del grupo 1 están las deficiencias del grupo 2, que se refieren a discapacidad física, que puede ser algún problema que tengan en los miembros superiores, miembros inferiores, o que tengan parálisis, que sea de un solo miembro, que sea de 2 miembros, que sea de tanto de miembros superiores e inferiores, o sea una parálisis general. Pueden trabajar sobre cualquiera de estos ítems. La deficiencia del grupo 3 es discapacidad sensorial, que se refiere al problema de visión, falta de visión, falta de audición, falta de olfacción, falta de tacto o falta de equilibrio.
cualquiera pueden elegir. Y en las deficiencias del grupo 4 hay N, pero vamos a elegir solo dos, el autismo y el síndrome de Down. Síndrome de Down, ya me han pedido un grupo que quiere trabajar con síndrome de Down. Entonces ya no lo van a tomar en cuenta. Vamos a iniciar por conceptos. La doctora Correa, que ha sido mi maestra y que sigue ejerciendo la docencia en la Universidad de San Paulo, Brasil, en su libro indica que el paciente con necesidades especiales es toda persona que posee compromiso sistémico, sea este físico, orgánico o intelectual, que está englobado en nuestro arbolito, ¿no es cierto? Que sea social o emocional, agudo o crónico, simple o complejo, y que necesita una educación especial o definitiva y un tratamiento odontológico también especial. Por esta condición requiere de mayor cuidado comparado con los demás. Lo mismo será dentro del consultorio odontológico. Bolaños Carmona, en el 2010, indica una definición del paciente infantil portador de necesidades especiales. Dice una persona que en edad pediátrica desvía física, intelectual, social y emocional la organización física, intelectual, social de su organismo, alejándose de los patrones de la normalidad, que por lo tanto requiere cuidados especiales. Casi lo mismo que habla la doctora Salet. Hasta años atrás, realmente el pronóstico de estas personitas era desfavorable total, porque o los papás los ignoraban, o los sobreprotegían, o no los mostraban. Entonces, los dejaban en casa y nadie hablaba sobre la parte preventiva. Hoy en día es diferente porque ya aquella falta de conocimiento está totalmente, no diré totalmente, sino hasta cierto punto está mejorada, y ya hay mucha gente que se preocupa porque los papás de estos pacientitos conozcan que existe la odontología preventiva en nuestro rubro y son parte del equipo multidisciplinario. Antiguamente existía la negligencia o el miedo por el tratamiento odontológico de los papás y mucho más de las personitas con capacidades diferentes. Pero hoy ya ha cambiado, gracias a Dios, ese concepto, y ya podemos asumir la situación y podemos ver en qué forma podemos ayudar. Muchos papás le daban importancia secundaria porque tenían problemas más graves. Por ejemplo, en el síndrome de Down tienen problemas cardiológicos que los tienen que resolver, tienen problemas de visión, tienen problemas respiratorios. Entonces, ellos le daban más importancia a esos problemas generales sin darse cuenta que estaban poniendo de lado la salud bucal, que tenía una relación integral con su salud general. El tipo de tratamiento odontológico que tienen estos niños, ustedes han visto en sus árboles de problemas que sus problemas son similares a los de otros niños. En algún caso, por la negligencia, por el miedo al tratamiento odontológico, son más profundos. Pero nosotros vamos a tratar de organizar programas que realmente traten a los niños, enseñen a los papás desde edades tempranas para que no sean agravados sus problemas por el desconocimiento. ¿Cuáles son sus derechos de estos pacientes? Son seres humanos respetables que tienen que disfrutar de la vida
de una vida normal, decente y plena. El odontólogo tiene que considerar sus necesidades y en los colegios tenemos que educarlos y facilitar la comunicación con una educación inclusiva. O sea, hoy, gracias a Dios, existen leyes que incluyen a estas personas. El odontólogo debe conocer a su paciente, debe tener una relación muy cercana con el médico y con la familia para poderlo atender de una manera efectiva. Le debe brindar mucho amor y darle mucha seguridad. No solamente dar seguridad al paciente, sino también a la familia. ¿Cómo debe ser la relación del odontólogo y la familia? Sí, en nuestro pacientito o la persona que nos busca con alguna discapacidad es una persona vulnerable porque tiene otros problemas adjuntos. ¿Qué tiene que hacer el odontólogo? El odontólogo debe crear un vínculo muy cercano entre el profesional, odontólogo, los padres y los niños. Ese triángulo que hemos aprendido en cuarto año, tenemos que hacerlo más profundo. Debe ser parte de un tratamiento multidisciplinario, porque todos estos pacientes necesitan un tratamiento de varios profesionales. Entonces, el odontólogo tiene que formar parte del equipo multidisciplinario. Debe conocer al niño, a sus padres, a la familia y ver las limitaciones que tiene la familia. Pueden ser de tipo económico, puede ser de tipo familiar, en fin, al hacer la historia clínica vamos a conocer cuáles son los problemas limitantes que tiene este paciente. De esta manera podré entender las necesidades específicas del paciente y tratar de adaptarlo a la consulta odontológica de una manera similar a la de los niños, entre comillas, normales, pero tiene que tener un poco más de paciencia. Tiene que brindarles mucha confianza y, como dice la doctora Salet Correa, debe tratarlos con corazón, sonriendo y respetándolos constantemente. Esta adaptación, ¿cómo debe ser? Debe dar respuesta al problema que tiene el niño. Como dije, tenemos que hacer una interconsulta con el médico tratante y al hacer la historia clínica tenemos que conocer con detalle tanto al paciente como a su familia, especialmente a los papás, porque ellos están muy inseguros. Tenemos que darles seguridad y hacer que el médico eh, consultado atienda las necesidades sistémicas de nuestro paciente para disminuir la ansiedad de los papás. Para esto tenemos que entrenar a nuestro equipo odontológico. Desde nuestra recepcionista tiene que estar capacitada para recibir a los pacientes. Lo mismo que cuando trabajamos en odontología infantil, la recepcionista, la auxiliar, el portero, todos tienen que estar entrenados para recibir a los niños con amor en la consulta odontológica. ¿Cómo debe ser este manejo en el consultorio? Ella es la doctora Salet Correa. Conózcanla. Es una persona maravillosa que se entrega a su paciente 100%. Bueno, entonces al paciente y a la familia le asusta la novedad, pero nosotros hacemos un compromiso con el paciente y la familia. Es un paciente de alto riesgo y el compromiso debe ser también incrementado. Debemos trabajar con madurez y mucha humildad. Ofrecer
un tratamiento correcto e ir informando constantemente. Ustedes han aprendido el decir, mostrar y hacer, ¿no es cierto? Tienen que usarlo a full. Desde que llegue el paciente, hacerle conocer el consultorio, hacerle conocer el sillón, sin que suba el niño, demostrarle cómo funciona, mostrar la escupidera, mostrar la lámpara, todos los detalles. Mostrarle los muñecos en los cuales eh, podemos hacer demostraciones de tratamiento. Podemos hacer que una niña lleve a su muñeca y que podemos tratar a la muñeca para que se ambiente nuestra paciente. Entonces, tenemos que conocer respecto a las deficiencias que tiene nuestro paciente, porque un paciente autista es diferente de un paciente con síndrome de Down. Un paciente no vidente es diferente de un paciente que tiene problemas de oído, o un paciente con diabetes es diferente de un paciente que tenga asma. En fin, tenemos que conocer, por eso que es necesario que tengamos conocimiento del tratamiento médico que está recibiendo. Además, tenemos que conocer qué medicamentos está tomando nuestro paciente. Y tenemos que entrenar al equipo con el que trabajamos. Y nosotros ser parte de un equipo multidisciplinario. Cuando estamos bien estimulados, estimularemos también a nuestro paciente y tendremos a mano nuestro auxiliar, que realmente tiene que estar preparado para hacer un apoyo en la adaptación de nuestro paciente. Una de las modalidades técnicas de adaptación más usadas es el decir, mostrar y hacer a todo momento. Tenemos que informarle no solo al paciente, sino también a los papás. Por eso les he puesto aquí recalcando que es importante mantener el vínculo constante del paciente, el operador y los papás. Entonces, el odontólogo, para poder atender a estos pacientes, tiene que trabajar muchas barreras de atención. Una de las preguntas que tenemos que responder es cuáles son estas barreras de atención odontológica que tenemos que quebrarlas los odontólogos para trabajar en pacientes que tengan desvíos físicos o psíquicos, que tengan problemas de inteligencia, que tengan problemas sistémicos, que tengan problemas de comportamiento social, que tengan estados fisiológicos especiales, que tengan problemas de tipo congénito. Todo esto tenemos que saber en la historia clínica y que al inicio va a ser una barrera, pero la tenemos que quebrar con mucha sabiduría e inteligencia. Entrando ya al grupo número 1, que pueden elegir los grupos, tenemos la patología cardíaca, el asma, la diabetes y trastornos hematológicos. Vamos a ir viendo cada uno de estos ítems y vamos a ver cómo debe actuar el odontólogo en estos pequeños pacientes. Una cardiopatía congénita, por ejemplo, se refiere a lesiones del corazón o de los vasos, en los que se ocasionan trombos o pueden infectarse por bacterias, hongos, Streptococcus viridans, aureus. No es constante, pero puede ser potencialmente mortal. Existen alteraciones anatómicas dentro de la formación de su corazoncito y a veces la etiología es de origen genético. Entonces, puede tener origen en enfermedades virales de la mamá o que haya consumido drogas o que tenga problemas de alcoholismo o haya tomado talidomida. Entonces, el niño no tiene culpa de estas situaciones, a veces las mamás tampoco. Pero nosotros tenemos que saber actuar
en estos pacientes. Por eso es importante que sepamos con qué médico se está tratando, cuál es el cardiólogo responsable del niño, para que podamos llamarle y conversar respecto a la salud general del niño. Saber qué medicamentos está tomando, cuál es la actitud de la familia, si están viviendo la mamá y el papá juntos o con quién vive el niño y demás. ¿Qué manifestaciones bucales tiene un niño que tiene cardiopatías? Hay cianosis en el fondo de la mucosa. Los labiecitos o la lengua tienen también un poco de cianosis. Presenta anomalías de coagulación. A veces existe hipoplasia y hay numerosas lesiones de caries en la dentición decidua. Entonces, a veces la mamá viene con un problema de caries, de una lesión de caries para que se resuelva. Y al hacer la historia clínica, vemos las uñitas del niño, vemos los labios, lo sentimos cansado al llegar. Tenemos que descubrir si tiene un problema de alguna cardiopatía. Y si realmente nos damos cuenta de que hay alguna cardiopatía, tenemos que preguntar cuál es el médico tratante. Por favor, señora, me da su teléfono, quiero saber en qué grado está el problema del niño, qué tipo de cardiopatía tiene. Y ustedes se hacen amigas del médico y van a saber todos los detalles. Les he traído esta diapositiva porque el 14 de febrero había sido el Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas. Este febrero, este marzo y este abril tienen fechas importantes para la persona con capacidades diferentes. El 21 de marzo es día del síndrome de Down y el 2 de abril es día del autismo. Bueno, ¿qué tenemos que hacer como odontólogos cuando tengamos que hacer una exodoncia, por ejemplo? Fuera de tener una interrelación con el médico tratante, tenemos que hacer profilaxis. ¿Qué quiere decir? Tenemos que evitar la endocarditis bacteriana. Para esto tenemos que hacer una protección antibiótica para evitar el estrés. Utilizar antisépticos y hacer siempre la interconsulta para saber qué medicamentos utiliza el paciente normalmente para nosotros poder utilizar sin temor. Puede ser amoxicilina, clindamicina, citromicina, cefalexina. Tenemos que evitar las cefalosporinas por infecciones cruzadas. De esta manera podremos trabajar tranquilos ante un paciente que tenga una enfermedad del corazón. Vamos a entrar a otro tipo de paciente que cualquier grupo puede elegir también. Es referente al paciente que sufre de asma. Generalmente el asma es una enfermedad que se presenta más en el niño del sexo masculino. Es una inflamación crónica de las vías aéreas. Se obstruyen las vías aéreas. Hay disnea. Es reversible, pero también es recidivante. Se presenta cuando hay antecedentes alérgicos. Sucede que generalmente el asma llega cuando el niño está muy estresado. Cuando hay muchos problemas en la pareja, el niño absorbe esos problemas y desarrolla asma como una respuesta a esa situación. Como les puse aquí, es mayor en el sexo masculino. ¿Qué manifestaciones orales tiene? Presenta caries y periodontopatías. Hay hiposalivación, hay reflujo, hay respiración bucal porque busca conseguir aire y presenta muchos cálculos cuando es ya una persona mayor. ¿Qué tiene que hacer el odontólogo? Evitar la crisis asmática. ¿Cómo va a evitar esta crisis?
tratándolo con mucho cariño. Va a indagar los problemas que hay en la historia clínica, los problemas familiares que tiene este niño, o los problemas en el colegio, los problemas que lo estresan, y va a tratar de ser parte del equipo multidisciplinario y buscar mejorar esa situación, buscando la atención de la familia. A veces estos niños tienen mal rendimiento en el colegio y el odontólogo tiene que realmente hacer a veces las actitudes de un psicólogo también y ayudar a la familia de alguna manera. Estos niños tienen que recibir flúor porque el inhalador, la respiración bucal, van a destruir el esmalte de las piezas dentarias. Eh, Tenemos que hacer mucho énfasis en la higiene bucodental porque utiliza muchos medicamentos como los corticoides y a veces antimicóticos que tienen mucha cantidad de azúcar y provocan mayor cantidad de lesiones cariosas. Vamos a pasar a la diabetes mellitus, que pueden elegir también otro grupo. Es una enfermedad autoinmune que destruye las células del páncreas, que tiene una susceptibilidad genética. ¿Cómo nos damos cuenta que el niño sufre de diabetes? Cuando de pronto comienza a engordar o comienza a enflaquecer de un momento para otro. Se queja de poliuria, quiere hacer pipí cada rato, polidipsia, tiene mucha sed y polifagia, muere de hambre. Entonces, esos detalles nos van a mostrar susceptibilidad porque el pacientito tenga algún problema de diabetes. ¿Cómo vamos a trabajar? Siempre a este paciente lo vamos a orientar sobre la dieta, siendo parte del equipo multidisciplinario. Vamos a hacer una entrevista con el médico tratante y vamos a evitar las infecciones y el estrés. En este paciente tenemos que tener mucho cuidado con el periodonto. Otro tipo de problemas, trastornos hematológicos. Uno de los problemas hematológicos más frecuentes es la anemia por ferropenia o aplasia medular. Muestra al paciente que hay litis, hay pérdidas de las papilas linguales, hay cambios en la mucosa yugal y es importante la interconsulta con el hematólogo para saber el grado de enfermedad que tiene nuestro paciente. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando hay sangrado excesivo, cuando sangra de manera espontánea la gingiva, la encía, o cuando nos avisan los papás que al cepillarle le sangran demasiado las encías, cuando existe un trauma menor se le moretea y en este caso tenemos que evitar las exodoncias o hacer una exodoncia si es necesario con la autorización del médico. De repente dándole previamente los medicamentos respectivos para evitar problemas posteriores. Hasta ahí tenemos terminado el primer grupo, del cual pueden elegir algunas de las patologías de orden general. Vamos a entrar al grupo 2, que se refiere a la discapacidad física. Fíjense ustedes cómo estamos mostrando a estas personas que están manejando bicicletas teniendo problemas en los pies. He visto un video como realmente una persona que por una enfermedad
le amputan los brazos y las piernas, le colocan todo ortopédico y él se pone en su cabeza que tiene que eliminar la silla de ruedas y que se tiene que valer por sí mismo. Entonces, todo es cuestión del cerebro. Y entrenando, el paciente juega fútbol, juega raqueta, corre. Fíjense ustedes, aquí abajo están jugando fútbol. Una maravilla. Entonces, nosotros tenemos que ser parte de ese equipo multidisciplinario que tratemos de dar mayor fuerza, mayor eh, apoyo a estos pacientes para que realmente tengan una mejor calidad de vida. Esta discapacidad física en el paciente se refiere a la disminución en la capacidad de movimiento. Este paciente tiene problemas que afectan algunas de las estructuras corporales, algunos de los miembros superiores o inferiores, o los superiores o solo los inferiores, o tanto superiores como inferiores tienen lesiones, están limitados de actividad. Entonces acá podemos mencionar como restricciones dentro de la capacidad física a la monoplegia cuando se refiere a una sola extremidad, paraplegia cuando se refiere a los miembros inferiores, tetraplegia cuando son todas las piezas que están involucradas, y hemiplegia cuando es de un solo lado. ¿Qué indicaciones tenemos que dar? Indicaciones odontológicas. ¿Cómo tiene que tratar un odontólogo a estos niños? Tiene que incrementar el amor y cariño. A veces estos pacientes tienen simplemente el problema motriz y no involucra el problema mental o psíquico. La clínica debe tener rampas, elevadores o puertas que faciliten que llegue el paciente al consultorio. Tenemos que facilitar el ingreso y el desplazamiento de estos pacientes. Pedir que siempre venga acompañado por sus padres o por responsables. Y el paciente, su familia, tienen que aceptar el tratamiento odontológico. Entonces, a veces se los puede tratar inclusive dentro de su misma silla de ruedas, dependiendo del problema que tenga su paciente. Y ahora tenemos otro grupo, que es el tercero, que se llama la discapacidad sensorial, que se refiere a la falta de visión, a la falta de audición, falta de olfato, falta de tacto y trastornos del equilibrio. Pueden elegir cualquiera de estas discapacidades. Les he mostrado las primeras del primer grupo, las del segundo grupo, y ahora estamos viendo las del tercer grupo. Los no videntes. Existen no videntes también en los niños. En todos estos pacientitos tenemos que conocer la historia médica, saber cuál es el oculista que lo trata y conversar con el oculista, saber cómo está su estado psicológico, cómo ha respondido la familia, qué problemas tiene, ser parte del equipo multidisciplinario. El paciente está ansioso porque es algo nuevo, que tiene que ir al consultorio odontológico. A veces los papás pueden dividir su actividad en el niño como una falta de atención, los olvidan o los pueden sobreproteger. Entonces, eso tenemos que saber en la historia clínica que vamos a hacer. Tenemos que asumir las limitaciones que tiene el paciente y leer bastante sobre su problema. Acá les he puesto a especializarse. No existe la especialización en nuestro medio, pero podemos leer. Ahora tenemos en manos el Internet, que realmente hay libros hermosos sobre
la atención odontológica en un no vidente, sea niño, sea una persona adulta, y el grupo que ha trabajado el año pasado con no videntes, vamos a averiguar cuál ha sido el centro que han tomado como para hacer su programa de odontología preventiva, los ha capacitado, han aprendido mucho sobre braille, han aprendido a cómo tratarlos. Yo pienso que tenemos que continuar con esa situación. Entonces, dentro del programa preventivo, tenemos que capacitarlos en higiene oral para el hogar y para la escuela. Orientar la dieta, y tenemos que hacer una comunicación verbal. Si bien no nos ve, tenemos que aprovechar que Dios le ha dado en compensación de la vista un oído maravilloso y tenemos que hablar con él para que nos entienda. Y lo bueno es que el tacto también lo tiene bastante desarrollado y tenemos que dibujar cosas en alto relieve. Cuando hagamos nuestro díptico o tríptico, tiene que ser en alto relieve para que el niño toque y realmente se dé cuenta cuál es el cepillo, cuál es la pasta, cuál es la forma como tiene que cepillarse. Nosotros le vamos a explicar agarrándole su manito, explicándole qué movimientos tiene que hacer. Utilizar los recursos audioeducativos. Conducir siempre hacia una buena técnica de cepillado y permitirles tocar los instrumentos que no lo lastimen. Generalmente este paciente tiene miedo a los ruidos, entonces hay que eliminar los ruidos, tratarlos con mucho amor y mucho cuidado. Un pacientito sordo. Pueden otro grupo elegir a los no videntes y otro grupo elegir a los con hipoacusia o sordera. Este paciente tiene desórdenes de comunicación, inhibe el aprendizaje porque tiene problemas a veces inclusive de lenguaje, porque a veces son sordomudos porque nunca han escuchado el sonido de la voz. Hemos ido muchos años al Eric Walter y había gente sordomuda, pero las profesoras manejan muy bien el idioma de las manos. Entonces, el grupo que trabaje con estos pacientes tiene que aprender el lenguaje de las señas con las manos. A veces este paciente es impulsivo, es inmaduro e inseguro, pero nosotros tenemos que tratarlo con mucho amor, mucho cariño, para que el paciente se sienta seguro y vea que no se le va a hacer daño. ¿Qué manifestaciones orales? La doctora Nora Elena Rojas tiene un trabajo muy bonito sobre este tipo de pacientes y cómo debe comportarse el odontólogo en la consulta con el paciente que tiene hipoacusia. A veces tienen problemas de desarrollo del esmalte, hipoplasia, tienen bruxismo porque realmente su sistema nervioso está alterado. Lo último que van a hacer es el ocuparse de una buena higiene. Tienen bastantes lesiones de caries, tienen enfermedad periodontal porque los papás se han olvidado de la cavidad bucal, pero nosotros tenemos que hacerles recuerdo que existe la cavidad bucal y que está relacionada con el resto del organismo. Que cualquier problema que tenga en cavidad bucal va a repercutir en el resto de su organismo. Y cualquier problema que tenga en el organismo va a repercutir en la cavidad bucal. Entonces, otro grupo puede ocuparse de la hipoacusia también, ¿ya? Entonces, haremos una historia clínica completa, siempre comunicándonos con los papás, formando un equipo entre el paciente, los papás y el odontólogo. Le mostraremos el consultorio porque él ve
Gracias a Dios, como les dije, si pierden alguno de los sentidos, otro está mucho más desarrollado. En estos pacientitos que no tienen eh, audición, la vista, el tacto están desarrollados. Vamos a mostrar el consultorio, al personal del consultorio, la ropa con la que nos vamos a vestir y siempre vamos a hablarle de frente. Ahora estamos utilizando el barbijo, pero va a llegar una época donde ya no haya pandemia y podemos realmente hablar o simplemente con la máscara también podemos hablar, ¿no? Frente a nuestro paciente, evitando que nada interfiera en lo que estamos consiguiendo, la comunicación con este paciente. Establecemos ese contacto físico que nos va a servir de mucho. Evitar el bloqueo visual, que se refiere a que hay alguna interferencia, alguna barrera, como que la lámpara no le permita o que alguien se ponga interfiriendo en la presencia. Les retiramos los audífonos y con mucha paciencia y haciéndole eh, siempre, aquí no podremos hacer el decir, mostrar y hacer, pero podemos, él no nos va a escuchar, pero va a ver, ¿no es cierto? Le vamos a mostrar lo que vamos a hacer, nos vamos a comunicar, vamos a aprender el lenguaje de las señas y realmente el paciente se va a intercomunicar con nosotros. Y así vamos a poder enseñarle desde la técnica del cepillado, inclusive con cuadros. Vamos a poder ponerle unos dibujos para que el paciente vea esos dibujos y pueda continuar, eh, para que vea qué le vamos a hacer y para que vea cómo tiene que hacer la higiene oral también. Tiene que tener mucho cuidado al moverlos, siempre tiene que ser suave el movimiento. Darle siempre mucha confianza, tratarles con mucho amor, mucho cariño. Tienen un gusto muy agudo con el material que utilicen en la boca. Tienen que decirle, el eugenato, por ejemplo, es un material un tanto picante, hablarle que le van a poner un chicle que tiene un gusto un poco fuerte. Ellos rechazan los sabores fuertes, pero si nosotros le avisamos que es por su bien y que le vamos a poner un material específico, a ellos les gusta el chicle, a todos los niños les gusta. Entonces van a decirle que están colocándole un chicle y pueden utilizar, como ellos ven, pueden utilizar los macromodelos y los fantomas. Fantomas son los muñequitos de peluche que se les pone una bomba. Yo les voy a enseñar la próxima consulta o la próxima clase y para que ustedes se hagan esos fantasmas de peluches grandes y le pongan una dentición decidua a su paciente, a su muñeco, para que el niño realmente se sienta en familia. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la discapacidad psíquica. Vamos a entrar al grupo 4. Me imagino que los diferentes grupos ya han ido eligiendo sobre qué van a trabajar. Al finalizar la clase me van a indicar. Este grupo 4 se refiere a la discapacidad psíquica en relación a las características sociales. Acá se refiere la actitud en el colegio, en la familia, en el hogar, cómo los papás en toda personita especial, a veces los abandonan o a veces los sobreprotegen, ¿no? No todos los papás están preparados para tener un niño con discapacidad, pero al pasar del tiempo, yo he visto muchos papás que realmente
colaboran en la mejora de la calidad de vida de su hijo. Depende mucho del desarrollo social también del paciente. A veces, dentro de los problemas que tiene malformaciones que tenemos que saberlas manejar y saber que estas personas tienen que incluirse dentro de la sociedad. A veces la sociedad los rechaza, pero nosotros tenemos que impulsar que sea el paciente o la persona realmente se sienta capaz de romper esa barrera y ser parte de la sociedad. Que no sea que esa sociedad los está tratando por generosidad, sino que respete su calidad de persona especial y sepa tratarle como merece. Entonces, el paciente, la persona con discapacidad psíquica, a veces es agresivo o irritable, tiene baja autoestima y tiene inmadurez. Entonces, se ve un poco difícil el inicio del tratamiento, pero una vez que uno asume la responsabilidad y ve que es necesario que ese paciente realmente tenga un tratamiento de calidad, uno rompe esas barreras y va hacia adelante. A veces el paciente tiene alteraciones del desarrollo intelectual, pero no todos. Algunos, como esta niña, por ejemplo, tiene un problema adicional, pero la parte intelectual, dentro del autismo, por ejemplo, hay pacientes que la parte intelectual está súper desarrollada. Van a ver los que trabajen sobre autismo que hay personas como Beethoven, que realmente han sido personas que han destacado dentro de la sociedad por que han sabido de música. Hay gente que sabe demostrar con películas. Se van a quedar locos porque hay personas que son autistas, pero que han destacado en el mundo porque son muy inteligentes. Dentro de estas personas hay problemas de tipo de interrelación social y adaptación. Nosotros tenemos que trabajar con la educación inclusiva, siempre mirando, tratando de conseguir una mejor calidad de vida de nuestro paciente. Hablando sobre el autismo, que puede un grupo elegir el autismo también. Este paciente tiene falta de interacción social, tiene deterioro con la comunicación, su comportamiento es repetitivo, inclusive en lo que habla, y se descubre generalmente antes de los 3 años. La mayor cantidad se presenta en el sexo masculino. Estos pacientes, bueno, dentro del trastorno del espectro autista se llama. Dentro de este espectro hay leves, moderados y profundos, lo mismo que en todos los problemas. Pero dentro de este mismo trastorno del espectro autista, hay un tipo de autista que se destaca porque es una persona muy inteligente. Hay personas que han sido físicos. No les voy a decir los nombres porque ustedes tienen que descubrirlos cuando hagan su trabajo. Y realmente nos dejan perplejos respecto a su trabajo, dominan lo que es la física, las matemáticas y solo tienen problemas de comportamiento social. Tienen problemas con los ruidos, tienen
sus sentidos hipersensibles. Les incomoda la exagerada luz, la voz muy fuerte o los ruidos de la calle. Pero nosotros como odontólogos tenemos que saber manejar todo eso. Tienen reacciones conductuales, hacen mucho berrinche, tienen reacciones de adaptación muy destacadas y les gustan mucho determinados objetos, tienen potenciales cognitivos diferentes y les gusta preservar la rutina. Ellos tienen su vida organizada desde que se despiertan, tiene que hacer siempre lo mismo. Por eso que el odontólogo debe citarles siempre a la misma hora. Entonces, fíjense ustedes la carita que tiene esta niña. Tiene problemas de conducta con rabietas, pero esas rabietas se las debe saber manejar en familia. A veces son hiperactivos, ¿cómo nos damos cuenta? Nos damos cuenta cuando no nos miran a los ojos, cuando se sienten distantes. He tenido algunos pacientes que llegaban al consultorio y huían del consultorio hacia un rincón del consultorio. Y ahí movían su cabecita. Pero hay otros que te saludan normalmente, se hacen tus amigos. Es todo en relación a la forma como el odontólogo se comporta con ellos. Tienen que recibir estimulación temprana. Por eso es importante ser parte de un equipo multidisciplinario. Aquí actúa la fonoaudiología, la fisioterapia, el neurólogo, el psicólogo. Entonces, el odontólogo puede ser un odontopediatra o un odontólogo general, un odontólogo integral y un ortodoncista también. Tienen los mismos problemas de cavidad bucal que un niño común. A estos niños se los puede educar en odontología utilizando los pictogramas. ¿Qué son los pictogramas? Son unos cuadritos que leyendo los van a ver en dibujo, donde están dibujados. Por ejemplo, cuando queremos educar en salud oral, se le dibuja una pila donde está saliendo agua, un vasito para que reciba, su cepillo, la pasta, se ponen dibujos de maxilar superior, maxilar inferior, cepillando la forma como tiene que cepillar, los diferentes movimientos. Las citas, como dije, siempre deben ser en el mismo horario y tenemos que tener siempre ese vínculo afectivo y con la familia y con el paciente. Eliminar los ruidos y los olores. Les encanta la música, pero tiene que ser música suave. Entramos a otro tipo de persona especial que podemos elegir para nuestro trabajo, a pesar de que ya hay un grupo que ha elegido al síndrome de Down. Bueno, cada vez su presencia es más frecuente. Su problema es el cromosoma 21. Generalmente son obesitos, pero son un encanto de pacientes. Se presentan generalmente cuando la mamá tiene más de 35 años. Existen en todas las razas, tanto en sexo femenino como en sexo masculino. Algunos autores dicen que es mayor en el sexo masculino. Tienen un retraso mental variable, algunos muy leve. Tienen cardiopatía congénita, son obesitos, son braquicéfalos,
Tienen su carita plana, nariz pequeña, como está mostrando acá en esta diapositiva. Tienen hipoplasia en los dientes, tienen sus huesos faciales bastante especiales, tienen fisura palpebral oblicua, fíjense los ojitos, el pliegue epicántico en el ángulo de los ojos tipo japonés, tipo asiático. Son traviesos y rara vez agresivos. Son un encanto de personas. Realmente es la personita que se aproxima más fácil al odontólogo y se porta una maravilla dentro de la consulta. Hay que saberlo ganar. ¿Qué tiene su cavidad bucal? Tiene boquita pequeña. A veces hay macroglosia relativa. ¿Qué quiere decir esta macroglosia relativa? Antiguamente se decía que el paciente que tiene síndrome de Down tenía macroglosia, pero resulta que su boquita es pequeña, su lengua casi normal, pero por la boca pequeña se ve como si fuera macroglosia. Por eso le ponemos que es relativa. Su paladar también es estrecho. Tiene respiración bucal, los labios hipotónicos, la erupción retardada. Por eso que tiene maloclusión, generalmente presenta clase 3. Hay mordida cruzada posterior, sobremordida incisiva, a veces invertida, agenesia de incisivos, dientes supernumerarios, hay gingivitis y periodontitis. El síndrome de Down presenta menor cantidad de lesiones cariosas, pero presenta problemas periodontales. Y estamos terminando. ¿Cuál es el tratamiento odontológico de un niño con síndrome de Down? Tenemos que realmente hacer la interconsulta con el neumólogo que está tratándole. Tenemos que familiarizarnos con el niño y su familia, hacer la interconsulta con el médico. ¿Cómo? ¿Está bien? ¿Estamos viendo bien? Sí, doctora. ¿Me escucha? Sí, doctorita. Ya, gracias. Haremos citas cortas y siempre debemos iniciar por los tratamientos más simples. Vamos a enseñarles la higiene oral, que sea siempre supervisada, indagar cuántas veces al día se lava los dientes, ver las dificultades que tiene, iniciar lo más temprano posible. Nos haremos un abredor de boca con palitos de helado, mejoraremos las técnicas que tienen ya en casa y buscaremos una posición cómoda para enseñarle la técnica de cepillado. En conclusión, tenemos que tratarlos con mucha paciencia y comprensión. El odontólogo, el estudiante, tiene que tratar de actualizarse, por eso vamos a investigar, vamos a eliminar los preconceptos. Es un gran desafío para ustedes y para mí. Importante desarrollar el contacto afectivo. Vamos a elaborar en el próximo tema programas de odontología preventiva para estos pacientes, siempre con una base del tratamiento educativo, que tiene que tener la parte preventiva y la parte curativa. Acá dice, cierra los ojos y mírame, como yo te veo con el corazón. Qué lindo, qué lindo. Debemos tomar en cuenta que ninguna familia está preparada para tener un paciente especial, que tienen trastornos emocionales como familia, tienen trastornos financieros y muchas veces asumen culpa, pena, luto y resignación, por eso los sobreprotegen demasiado o los abandonan y tienen un shock de adaptación. Nosotros tenemos que ayudar a la adaptación de esa familia. Esta es la bibliografía que he utilizado para la clase de hoy y quiero, con eso terminaríamos la presentación del tema. Ahora vamos a preparar nuestro taller en esta segunda hora. Vamos a descansar
unos 10 minutitos, voy a ir a tomar un vasito de agua y cada grupo se va a poner de acuerdo para ver qué discapacidad va a elegir para investigar. Y yo les voy a mostrar cuáles son las preguntas que tienen que responder en este trabajo. ¿Está bien? Sí, doctora, está bien. Ok. Entendido, doctora. Entonces, estamos a las 20:12. A las 20:22 nos volvemos a reunir. No voy a apagar la computadora, vamos a continuar acá, pero voy a bajar el PowerPoint, voy a volver a la sala. Voy a dejar de compartir pantalla. Y todavía no voy a aceptar los grupos. Dentro de hermoso lo que están eligiendo. Me gustaría que se pongan de acuerdo y no tengamos que decir ya existe. Vamos a elegir de a poco. Todos los temas son hermosos y yo les voy a ayudar a investigar. Entonces, nos daremos un tiempo, por favor, 10 minutitos y pónganse de acuerdo entre ustedes. Es decir, Bolivia va a hacer esto, Argentina va a hacer este otro. Y así me van a facilitar. Quizás me puedan quitar en esta organización. Está bien, doctora. Ya. Yo regreso a las 20:22 y ahí voy a poner los grupos y voy a colocar el Word. ¿Está bien? Ahora voy a... espero que ya más o menos se hayan puesto de acuerdo. Voy a compartir pantalla para mostrarles las preguntas que quiero que respondan. Perdón un ratito. Y ahora voy a compartir pantalla. Ya, ¿se ve? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces, sácanle una fotito. Me avisan cuando ya todos tengan las 14 preguntas. Ya está, doctora. Sí, doctora, ya está. Un minuto más. Hasta ahí 25 voy a dejar. Una vez que ya hayan sacado la fotografía, vamos a ir anotando qué país. Y me van a decir si han cambiado
de grupos, si continúan con el mismo, pueden crear otro país también, si gustan, pero mejor si continúan con el mismo grupo. Ya. Entonces, ¿puedo entrar en sala? ¿Todos tienen las preguntas? Sí, doctora. Muy bien. Ok. Entonces, no sé si Bianca ha registrado a los grupos o prefieren registrarse conmigo. Bianquita, doctora, ¿tienes registrado? sí, me estuvieron escribiendo, pero vi que algunos repetían, así que les dije directamente para que sea justo, podría ser directamente aquí, si es que lo pueden escribir en el chat y de ahí directamente cada uno escoge. Así que vayan Ya. escribiendo, chicos. ¿Cuáles tienen? Ahorita están escribiendo. Venezuela tiene autismo. ¿Está bien? A Sí, ver, doctora. Ya. Luego, Perú, diabetes. Paraguay, asma. Daniela, ¿querías preguntar algo? No, doctorita, queríamos Mi amor. decir, Brasil, queríamos hacer la discapacidad de Eric Bouter. Son sordomudos. Sí, Brasil. Ya, así. doctora, ya escribí Doctora, en buenas el grupo. noches. Un segundito, Brasil. Daniela, ya está. Doctora, en el grupo ya han escrito más antes aquí Venezuela Autismo y... El autismo ya ¿dónde es? está. Ajá. Y antes que digan, ya dijeron Colombia sordomudos. Colombia quería ser sordomudos Sí, ya lo había escrito en el chat igual. y ya. Ahora, ¿cómo vamos a resolver? Esperemos hasta el final, por favor. ¿Quién ha dicho primero? ¿Brasil o Colombia? Colombia, porque luego escribieron Bolivia. Luego escribió Bolivia. Colombia fue primero. Danielita, busca otro, por favor. Ya, haremos una cosa. Que Colombia haga sordera nada más y Brasil es sordomudo. Ya, doctorita, ¿Está nosotros, bien? Colombia haría sordera y nosotros mudos o No, sordomudos. harían sordomudos. Ah, ya, doctorita. Brasil, sordomudo. Doctora, disculpe, Dime. habíamos escrito Argentina diabetes y un ratito después lo puso Perú. No sé, y lo va a tomar en cuenta, por favor. ¿Cuál ha ido primero, Bianca? Brenda, creo que es de Argentina. ¿Argentina, Sí, fue Argentina. primero? Sí, Argentina fue primero. Ya, doctora. que hagan los dos grupos sobre diabetes. Doctora, gracias. Y ya, entonces va a ser Argentina y Perú diabetes. Doctora, sobre el síndrome de Down,
Sí, Bolivia volvió a escribir Doctor, y me dijeron que ya había un grupo igual anterior que ya había escrito, si no me equivoco, creo que es. sí, pero no me dijeron qué país era. Buenas doctora, noches. doctora, he escrito yo hace el primer país en escribir aquí en el grupo es Bolivia. Le puse síndrome de Down y le escribí también al chat privado. Y luego Doctora, escribí. muy buenas noches. Le habla Génesis Cortés de El Salvador. Yo ayer Sí, ya le envié la lista, doctora, en la noche de El Salvador y los integrantes, el síndrome de Down. ya, los dos grupos van a ser Bueno, síndrome de doctora, Down. está bien, entonces podemos hacer también discapacidad visual, es lo que escribía. Si Ya, este ya está discapacidad escrito, visual, ¿quién va a ser? sí, doctora. Bolivia. Ya, Bolivia, discapacidad visual. Gracias, doctora. Muy bien, gracias. Y Down va a ser, entonces, era de Centroamérica, Salvador, ¿no? Salvador, sí, doctora. Por favor, Ya, doctora. listo. Discapacidad física no tengo. Deficiencia cardíaca tampoco. Daniela, dime. No, doctorita, había seguido mi mano levantada, Ya, pero no hay problema. Doctora, buenas noches. El grupo Buenas noches. Ecuador puede ser el síndrome de APER. Puede ser. Síndrome APER, Ecuador. Gracias, doctorita. Un placer. Me faltan países. ¿Dónde está Estados Unidos? Chile. Chile tiene harto trabajo bien bonito, sobre todo los discapacitados. Es uno de los países que más ha escrito. ¿Dónde está Chile? Aquí, doctora, solo que como dijo que ya había síndrome de Down, entonces le envié a su privado autismo a un inicio de la clase, pero ya lo escribieron. Ya, Venezuela, que haga... y Chile, los dos que hagan autismo. Ya, Ya, doctora, gracias porque estábamos hablando en mi grupo. ya. Deficiencia cardíaca y deficiencia hematológica me falta. ¿Puedo poner Estados Unidos ahí? ¿Hay alguien de Estados Unidos? Doctora, ¿hay enfermedades, trastornos cardiovasculares? ¿Algún grupo? No. Hematología, ¿no ve? Deficiencias hematológicas. ¿Sí? ¿Está bien, Estados Unidos? ¿O qué país eres, Ariel? Ecuador, doctorita, yo creo que ya tenemos. Ecuador, pero Ecuador ya había elegido. Sí, doctorita, está bien. ¿Cuál van a elegir? Asper nomás creo que ya habían elegido, doctora. Asper, ya. Está bien. Me falta deficiencias hematológicas y deficiencias cardiológicas. ¿Qué países faltan? Pues está Salvador, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia. Venezuela ya está, Chile también.
Definitivamente Estados Unidos hace deficiencias hematológicas y deficiencias cardíacas. ¿Quién haría? ¿Qué país me falta? Doctora, buenas noches. México puede hacer deficiencias México, cardíacas. muy bien. Tan bonito está de su trabajo. Excelente. Creo que es el último país que me faltaba. Está todo en orden. Ya. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya les he puesto con detalle. Bianquita, ¿me vas a ayudar, por favor, a organizar? Bianquita, ¿estás por ahí? Sí, Y sí, ya. doctora. Y ya. Entonces, para mí es duro el organizar solita. Prefiero que te pido, por favor, me ayudes. Entonces, en lo mismo que hemos hecho para el árbol de problemas, vamos a hacer para la presentación del seminario taller de las deficiencias. Vamos a hacer la presentación el martes, y el martes por la mañana, y hoy a partir del lunes ya voy a ir a la facultad. Cualquier duda que tengan me hacen llegar por WhatsApp o me hacen llegar personalmente. En la Clínica Integral voy a estar. Y el martes voy a esperar de 10 a 12 en la clínica para que me entreguen en otro CD estas respuestas. Pero por la noche van a presentar en PowerPoint. Bien bonito. Está bien, doctora. Muy bien. Ok. Doctora. Dime, Laurita. Doctora. Es Mary. Doctora. Sí. Dime, Doctora, corazón. tenemos dos preguntas. Una es el tema que hemos escogido, por ejemplo, ha sido de sordomudos, nosotros de Colombia. ¿Ya? Y solo nos dijo sordos, entonces, bueno, sabemos que si es sordo también es mudo. ¿Nos vamos a basar solamente en personas sordas? No, todos los sordos son mudos. Hay solo sordos también. Y hay otros que son sordomudos. Sí. Entonces, ¿nos vamos a basar en los tres o algo específico? No, ustedes se van a hacer hipoacusia específicamente. Ya, doctora. Y Colombia, también queríamos, está bien, doctora, preguntarle sobre si estos van a ser aquí de Bolivia o tenemos que averiguar de nuestro país de Colombia. Mejor se averiguan de Colombia, pero averigüen a nivel de todo el mundo. A nivel de todo el mundo. Porque, por ejemplo, en autismo hay personalidades destacadas que son brillantes, que todo el mundo conoce por qué son importantes. Entonces, a nivel mundial van a trabajar, ya no por país. Se van a llamar del país Colombia, país Argentina, país Bolivia, para identificarse nada más. Pero van a hacer su investigación a nivel de todo el mundo. He hablado con la señora, no me acuerdo, la responsable de la biblioteca, y está enterada que quinto año está haciendo investigación. Si quieren ir a preguntar, búsquenla, por favor. Le indican que son alumnos de quinto año que están averiguando, y ella les va a indicar cómo pueden encontrar más fácilmente páginas web relacionadas con lo que están buscando. Está bien, doctora, muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Doctora, ¿tiene que ser el arbolito de la misma manera como el anterior, causas, consecuencias y el problema No, mi central, amor. verdad? ¿O cómo? No.
Tiene que ser una presentación de PowerPoint respondiendo pregunta número 1, una diapositiva. Pregunta número 2, la segunda diapositiva. Pregunta número 3, la tercera diapositiva. Así. Ah, ya. Está Tienen que bien. presentar en PowerPoint. Ya, Ya doctora, no gracias. arbolito. El árbol de problemas era para la primera, para que introduzcan su trabajo en investigación. Ahora ya están investigando, están inmersos en la investigación. Entonces van a responder a esas preguntas para que se enteren con un poco más de profundidad dentro de lo que les ha tocado. Pero el martes vamos a compartir conocimientos de todos los grupos. Entonces van a conocer un poco más sobre cada una de estas enfermedades. No enfermedades, de estas patologías prácticamente, o discapacidades. Muy bien. ¿Alguna duda más? Doctorita, ¿Está ¿será que claro lo que tienen que hacer? puede volver a subir las preguntas? ¿Quieren que les ponga de nuevo las preguntas? Por favor, doctorita. Ya. Ahí está. Continúan con los países, ¿no es cierto? Pero dentro de los países, si quieren, se pueden cambiar de grupo. Y han elegido la discapacidad. Entonces, en la primera diapositiva me van a poner el nombre del grupo y los componentes del grupo, la lista. Elegir la discapacidad. Síndrome de Down, autismo. Cuando pongan autismo, pónganme espectro autista. TEA, trastorno del espectro autista. Título, componentes, grupo con nombres completos, elegir moderador y secretario, colocar números de celulares. Importante. 4. Consideraciones generales. Características específicas de la discapacidad que han elegido. 5. Personalidades destacadas en el mundo que sufren esa discapacidad. 6. ¿Por qué creen que es catalogado como persona con necesidades especiales esa discapacidad? ¿Cuál es la relación de la discapacidad con las patologías orales? ¿Cree necesario pedir el consentimiento informado? Tienen que escribir sobre el consentimiento informado, qué cosa es y para qué sirve. ¿Dónde estoy? Aquí. ¿Por qué cree que estas personas son vulnerables a las patologías orales? ¿Cuál es la relación de la discapacidad con las patologías orales? ¿Cuáles son las barreras de acceso al tratamiento odontológico? ¿Cuál herramienta de comunicación que crees que sea la más adecuada para esta discapacidad? ¿Existe una disfunción en la integración sensorial de la persona con discapacidad elegida? ¿Cómo interacciona con la sociedad su paciente? ¿Qué esperanza de vida tiene este paciente con esa discapacidad? ¿Cuál cree que debe ser el manejo odontológico adecuado del portador de esta discapacidad? Está clarito, creo. ¿Está bien? Sí, doctora. Muy bien.
Listo. Entonces, voy a dejarlos libres. Les agradezco el haber aguantado casi 2 horas sobre el tema, pero hemos terminado. El día martes haremos nuestro taller y el día jueves hacemos ya los programas de odontología preventiva para estos pacientes. Ya vamos a ir pensando en qué institución vamos a trabajar. Les voy a dar la lista de instituciones que existen y ustedes por su parte pueden buscar también la que ustedes quieran. Y pueden buscar un tutor que sea un docente de la facultad. De preferencia que sea un profesor de quinto. Pero puede ser también un profesor de cuarto, o tercero, segundo, primero, cualquiera. Todos los odontólogos están invitados. Pero eso vamos a hacer ya en el otro tema. Está bien, doctora. Ha sido un placer compartir con ustedes. Espero estén bien motivados para hacer su trabajo y quiero felicitarlos nuevamente por el primer trabajo. Ha sido maravilloso. Yo creo que vamos a continuar trabajando de la misma manera con este tema. Muchas gracias, chicos. Que tengan buenas noches y un buen descanso.